Lucía se despertaba cada mañana con el sonido de los gallos y el aroma a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina. Su pequeño pueblo, rodeado de montañas cubiertas de neblina, parecía suspendido en el tiempo. Todo era rutina, pero una rutina que ella había aprendido a amar. Caminaba hasta la cafetería donde trabajaba, saludando a los vecinos y a los niños que corrían por las calles empedradas. Detrás del mostrador, servía café con una sonrisa que ocultaba la nostalgia de quien soñaba con algo más grande. Sin embargo, cada vez que lo veía a él, ese anhelo se transformaba en calma. Diego, el músico callejero, se colocaba siempre bajo el mismo árbol en la plaza central, con su guitarra gastada y una voz que acariciaba el aire. Su música tenía algo que hacía que el mundo se detuviera. Cuando Lucía lo escuchaba cantar, sentía que cada nota le hablaba directamente al corazón. Nunca habían cruzado más que un par de miradas, pero esas miradas eran suficientes para llenar los silencios de su alma. A veces, cuando la cafetería estaba vacía, Lucía abría la ventana solo para escucharlo mejor. Lo observaba desde la distancia, moviendo los labios como si cantara con él, sin atreverse a hacerlo en voz alta. Había algo mágico en esa conexión silenciosa. Él parecía notarlo porque a menudo, después de terminar una canción, levantaba la vista y sonreía hacia donde ella estaba. Nadie más lo notaba, pero Lucía sí. Sentía que ese gesto era una promesa muda, una invitación a un futuro que aún no existía. Sin embargo, el miedo a romper la rutina la mantenía en su lugar. Era más fácil soñar que actuar, más seguro admirar que arriesgarse a conocer la verdad. Un día, el cielo cambió sin aviso. Nubes grises se extendieron sobre el valle y un viento helado recorrió las calles. La gente cerraba ventanas y puertas mientras los primeros relámpagos rasgaban el horizonte. Lucía observó desde la cafetería cómo Diego seguía tocando, empapado por la lluvia que comenzaba a caer. Quiso correr hacia él, ofrecerle refugio, pero algo en su interior la detuvo. Minutos después, un trueno estremeció el suelo, y cuando salió, él ya no estaba. Solo quedó su guitarra, apoyada contra el banco como un adiós. La tormenta duró toda la noche, y al amanecer el pueblo parecía otro. Las calles estaban llenas de ramas y charcos, los tejados dañados, y el café donde trabajaba Lucía había sufrido graves daños. El dueño, con tristeza, le dijo que tendría que cerrar por un tiempo. Sin empleo, sin casa, porque el techo de la suya también había cedido, Lucía se sintió perdida. Caminó hasta la plaza, esperando encontrar a Diego, pero no había rastro de él. Tomó la guitarra que había quedado y la sostuvo entre sus brazos como si fuera un recuerdo que no podía dejar atrás. En ese momento comprendió que su vida debía cambiar. Con el corazón temblando entre la esperanza y el miedo, decidió partir hacia la ciudad, llevando consigo la guitarra y el recuerdo de una melodía que aún no había terminado. Lucía llegó a la ciudad al amanecer, con el sonido de los autobuses, los claxones y las voces mezcladas en un murmullo constante que la abrumaba. Todo era distinto a su pequeño pueblo, el aire olía a gasolina, la gente caminaba deprisa, y nadie miraba a nadie. Sostenía su maleta vieja con una mano y la guitarra de Diego con la otra, como si ese instrumento fuera lo único que aún la mantenía unida a su pasado. Encontró una pensión barata en un barrio antiguo donde las paredes tenían grietas y el agua caliente era un lujo. Pero para ella bastaba. Cada noche, después de buscar trabajo sin suerte, se sentaba junto a la ventana y tocaba acordes suaves, imaginando que Diego podría oírla desde algún rincón de la ciudad. Pasaron las semanas, y la esperanza empezaba a desvanecerse. Un día, mientras caminaba por una calle llena de carteles de teatro, vio un anuncio que pedía personal para una cafetería dentro de un pequeño teatro local. No lo pensó dos veces y se presentó. El lugar era cálido, con luces doradas y el olor a madera antigua. El dueño, un hombre amable llamado Ernesto, la contrató de inmediato. Desde ese día, Lucía sirvió café a actores, músicos y soñadores. Era un mundo nuevo, lleno de historias, y aunque seguía sintiendo un vacío, el sonido de los ensayos en el escenario le daba consuelo. Le recordaba a él. Una noche, mientras limpiaba las mesas al final del día, escuchó una melodía que la hizo detenerse. Era imposible confundirla, era la misma canción que Diego solía tocar bajo el árbol en la plaza de su pueblo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Caminó despacio hacia la sala principal y, entre el público, lo vio.
Allí estaba Diego, en el escenario, con una guitarra nueva pero la misma pasión en los ojos. La multitud lo aplaudía, y Lucía sintió como las lágrimas se acumulaban sin poder detenerlas. No podía creerlo. Esperó al final del espectáculo y, cuando él salió, se acercó sin pensar. Diego la vio y su expresión cambió de sorpresa a una mezcla de alegría y culpa. «Lucía, ¿de verdad eres tú?», murmuró él, incrédulo. Ella asintió, sin poder hablar. Se abrazaron con fuerza, como si todo el tiempo y la distancia desaparecieran. Pasaron la noche hablando, contándose lo que había ocurrido desde la tormenta. Diego le explicó que un productor lo había descubierto y lo llevó a la ciudad, pero el camino al éxito no era tan libre como imaginaba. Tenía un contrato estricto, controlado por un hombre ambicioso que lo mantenía atado a reglas, a giras, a una imagen falsa. Lucía lo escuchaba con tristeza y ternura. Sentía orgullo por él, pero también miedo. Sabía que ese amor que siempre había sentido ahora debía enfrentarse a un mundo diferente donde los sueños podían convertirse en cadenas. Cuando se despidieron esa noche, ambos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar otra vez, pero ninguno quiso decirlo en voz alta. Solo se miraron como antes, con esa promesa muda que aún seguía viva. El gran día del concierto llegó con un aire de tensión que se podía sentir incluso entre los pasillos del teatro. Lucía observaba desde la puerta lateral mientras Diego afinaba su guitarra tras bambalinas. Habían pasado solo unas semanas desde su reencuentro, pero la conexión entre ellos se había fortalecido como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, algo pesaba en el ambiente. El productor, un hombre de traje oscuro y mirada fría llamado Ramiro, se había enterado de su relación y no estaba contento. Le había advertido a Diego que si se atrevía a desviarse del guión o mencionaba a Lucía en el escenario, su contrato sería cancelado de inmediato. Diego había permanecido en silencio, pero dentro de él ardía una lucha imposible de callar. Sabía que esa noche debía elegir entre su carrera o su verdad. Lucía, desde un rincón, lo observaba con el corazón encogido. No quería ser la razón de su caída, pero tampoco soportaba verlo convertido en un hombre que no era libre. Cuando las luces se apagaron y el murmullo del público llenó el aire, Diego subió al escenario bajo el resplandor de los reflectores. El teatro estalló en aplausos. Comenzó a tocar con perfección, siguiendo el repertorio planeado, pero su mirada buscaba entre las sombras del público hasta encontrarla. Allí estaba ella, sentada en la penumbra, con los ojos brillando y las manos apretadas sobre el pecho. La última canción debía ser un tema comercial escrito por el productor, pero Diego tomó una decisión en ese momento. Se detuvo. El silencio se extendió por el teatro como una ola. Ramiro, en la primera fila, se levantó furioso, pero Diego acercó el micrófono y dijo con voz firme: «Esta canción no está en el programa, pero es la más importante de mi vida. Es para la mujer que me enseñó que la música solo tiene sentido si se toca con el corazón». El público murmuró, confundido, pero cuando comenzó a tocar, el ambiente cambió. Era aquella vieja melodía de la plaza la que había unido sus almas. Lucía sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas mientras su voz llenaba el teatro. Cada nota era un recuerdo, cada palabra un pedazo de su historia. El público, poco a poco, se rindió ante la emoción y estalló en aplausos. Ramiro se marchó enfurecido, pero Diego no lo miró. Esa noche, eligió su libertad. Cuando el concierto terminó, Diego bajó del escenario y corrió hacia Lucía. Se abrazaron frente a todos, entre los aplausos, sin preocuparse por lo que vendría después. Ya no importaban los contratos ni la fama. Solo importaban ellos y la promesa que la vida les había devuelto. Meses más tarde, regresaron juntos al pueblo. Con los ahorros que habían conseguido, abrieron una pequeña escuela de música en la plaza donde se conocieron. Los niños llenaban las calles con canciones nuevas y cada tarde, al caer el sol, Diego y Lucía tocaban juntos bajo el mismo árbol. La guitarra que una vez simbolizó una despedida ahora marcaba el inicio de una nueva melodía, la de dos corazones que encontraron su hogar en la música y en el amor.